regresamos ahora sí. Vamos a estar por la vía telemática con el doctor Omar Maluk. Vamos a hablar sobre el tema coyuntural que vive el Ecuador. Doctor Maluk, buenos días. Ahora por teléfono. Bienvenido. Buenos días. Estoy con el teléfono en la pantalla ahorita. Ahí estamos viéndolo en una foto. Ay, doctor. A veces la tecnología nos falla. Pero bueno, lo importante es que estamos. Doctor. Así es, así es. La semana pasada conversaba con Blasco Peñarrera Solá, director de la encuestadora Market, y él ha hecho una encuesta donde ha medido la aceptación del presidente Guillermo Lasso y justamente como resultado le arroja que tiene el 14.5%. Él decía que es una de las encuestas en todo el tiempo que lleva encuestando a presidentes más baja que ha podido ver. ¿Qué criterio merece esto? Bueno, yo lo vengo diciendo hace tiempo. El presidente Lasso ha batido un récord ecuatoriano de todos los tiempos. Yo lo medí en 10% hace unos meses. Ahora las encuestadoras amigas de Lasso lo están bajando poco a poco para no quedar muy mal con él, ¿no? Entonces, esta popularidad o esta falta de popularidad ya viene de hace 2 o 3 meses atrás. Lo que pasa es que ciertas encuestadoras en el Ecuador te ponen alto y luego te van bajando poco a poco, a medida que tú vas cogiendo la confianza de ya decirle la verdad y no decirle la mentira. Como yo se la dije de entrada, entonces no le gustó. Pero él está por debajo del 10% de popularidad en estos momentos. 10% es un bajón terrible, ¿no? ¿Cómo puede gobernar una persona que tiene el 10% y aparte presenta una consulta popular o ir a una consulta popular con ese 10%? Claro, es que la está jugando, porque si uno va a una consulta popular y así tenga una muy mala aceptación, hace preguntas lógicas que la gente la considere viable, le van a responder que sí. Entonces él se va a resguardar detrás de ese sí y va a decir, mira, mi popularidad, mi grado de aceptación no era 10% ni 14%, como dice Márquez. Mi grado de aceptación ha sido 40%, 30%. Pero en el fondo es una maniobra para engañar al pueblo, ¿no? Lo que él no está calculando es que posiblemente el pueblo ecuatoriano vaya a reaccionar y pregunte lo que pregunte, le van a decir que no. Así diga, si usted está de acuerdo que baje Jesucristo y nos dé la bendición a todos aquí para que haya paz, armonía, la gente va a decir que no, porque ya no cree nadie en Guillermo Lasso, salvo el entorno ese del 10% de la gente de altos recursos económicos que votaron por él, que son el 10% de toda la sociedad ecuatoriana y que son unos privilegiados del sistema de Guillermo Lasso. Doctor Maluk, usted es una persona que también maneja números. Hace un par de semanas veía unas declaraciones del ministro Pablo Arosemena que el país ha tenido en venta hasta el mes de agosto 140.000 millones y hablan de que podría llegar a 200.000 millones de dólares en venta. ¿Cómo se puede medir eso que dice el gobierno de que es la situación del país anda bien? ¿Cómo se la mide? Bueno, hay indicadores para medir el nivel de venta, sobre todo las declaraciones al sistema de renta interna del valor del IVA, ¿no? Con el IVA se mide la venta nacional, sobre todo el valor agregado que se ha generado. Pero ese no es el problema. El asunto es que siempre el país va a subir las ventas luego de una pandemia. Claro. Este señor Arosemena parece que está mal formado. En la Politécnica tuvo 2 años, luego se fue a la UE, pero parece que él se ha deformado de lo que deformaron
en sus universidades, porque toda variable nominal siempre sube. Toda variable nominal siempre sube. El Producto Interno Bruto nominal sube cuando no hay pandemia, pero el hecho no es que sube, el hecho es cuánto sube y en qué porcentaje en términos reales, porque todo eso, esas ventas habría que reajustarlas mediante un deflactor que es la inflación del índice de precio de Producto Interno Bruto, o sea, el índice de precio al por mayor de toda la economía, el deflactor del Producto Interno Bruto que se llama, para poder calcular las ventas reales. Porque este señor Arosemena, de una manera muy trivial y alegre, maneja las cifras nominales, cuando las cifras nominales no se comparan en economía. En economía lo que se comparan son valores reales ajustados por la inflación. Correcto. Entonces, yo le digo personalmente, la mayoría de los graduados míos, que fueron compañeros de él, y una gran parte de académicos del Ecuador se están burlando a Arosemena en estos momentos. O sea, él ha sido el reír de la academia ecuatoriana. Es una pena que un ministro haya llegado a esos niveles de desprecio académico como la que ha llegado a él. Correcto. Se parece al presidente ya, porque cuando se pone a sumar cuánto gana una persona, una mujer al día, con $20 mensuales, 20 dólares diarios, a él le da $200. Claro, sí. Este grupo de asesores, incluyendo a Aparicio y a Bonilla y a otros que andan alrededor de Guillermo Lasso, son unos neófitos completos en matemáticas, en economía, en la parte científica, en la parte académica. Son neófitos, tienen un grupo que se llama los de la escuela austríaca, neoliberales, que parece que solamente aprendieron a hablar y a convencer a la gente a través de las palabras y no aprendieron los conceptos básicos que están detrás de todas las teorías fundamentales del capitalismo, del neoliberalismo, del socialismo, etcétera. Son unos hablantines. Guillermo Lasso llegó con un grupo de hablantines al poder gracias a esa guerra, a esa campaña sucia, correísta que ellos hicieron, ¿no? Y el pueblo ecuatoriano cayó en su trampa. Ahora nos están revistiendo una nueva lucha de odio, que es el narcotráfico contra la democracia. Cuando el señor Guillermo Lasso es el primero que está con una pierna en la democracia y con una otra pierna en el narcotráfico. Yo diría en términos vulgares, está abierto de patas, no sabe qué hacer. Con una pierna pisa la democracia y con la otra pierna pisa la corrupción del narcotráfico que hay en el Ecuador. Ingeniero Maluk, ¿cómo analizar lo que está pasando en el gobierno en este momento, particularmente en Petroecuador, donde hay un ministro que es acusado o se ha develado denuncias públicas de venta de cargos en esta institución, en Petroecuador? Cargos que van por los $2 millones, y hay un abogado de uno de los que antes era parte de Petroecuador, que dice que le ha entregado $150.000 al ministro Javier Vera, pero cuando lo escuchamos al presidente Lasso, él dice que su gobierno un poco más es inmaculado. Guillermo Lasso vive de teorías propias. Él se sobrevalora, se sobreestima mucho más de lo que él realmente es. Entonces, bueno, toda la culpa esta la tiene el cuñado que le dio un banco para que sea uno de los hombres más millonarios del país, y piensa que teniendo dinero puede ser mejor o es inmaculado, y eso es falso. Yo era uno de los que esperaba que el banquero se disocie, se aparte de todas estas malas prácticas de los funcionarios públicos corruptos y ponga a los mejores profesionales en los puestos. Pero sufrí la gran decepción mucho antes de que él sea presidente,
cuando empezó a elegir a gente que lo rodea y que lo asesora. Guillermo Lasso es uno más de todos los vulgares presidentes que hemos tenido, que han puesto en los cargos públicos a gente mediocre, corrupta y ya reconocida, ampliamente conocida en gobiernos anteriores. Entonces este señor Guillermo Lasso ya no tiene nada que hacer sino seguir convenciendo a su mujer para que ya ella no pierda la fe en él, porque creo que es la única que le cree a Guillermo Lasso en estos momentos, su esposa. Claro, es terrible, la situación es crítica, ¿no? El presidente se ha acostumbrado a mentirnos y nos miente cada día, ¿no? Todos los días nos miente. Escuchar a Guillermo Lasso, incluso el fin de semana, que hablaba de los narcos políticos. Y yo pregunto ¿quién fue a buscarlo al abogado del patrón Norero para conversar con Norero? ¿No fue el señor Ordóñez que lo dijo La Posta y habla de narcopolíticos? Este señor no sabe lo que dice, porque el primer, digámoslo, político vinculado con narco es el que le lava los dineros de su banco. Cuando tú le lavas el dinero en un banco a un narcotraficante, te estás convirtiendo en un narcopolítico. Y este gobierno, menos que cualquier otro, pueda decir que él está desvinculado de la narcopolítica. La narcopolítica no funciona como Guillermo Lasso dice. La narcopolítica es sistémica. Ellos atacan y consiguen funcionarios públicos a diestra y siniestra a conveniencia de ellos. No tienen posición ideológica ni partidista. Pueden haber en estos momentos narcos políticos que están en el gobierno de Lasso, pueden haber narcos políticos que están en la alcaldía Guayaquil, en la alcaldía Quito, en las instituciones sin fines de lucro, o narcopolíticos metidos en la policía, en las Fuerzas Armadas, que no corresponden a esa división que él hace. Los narcopolíticos allá y nosotros los demócratas acá. No, señor Guillermo Lasso, usted está totalmente equivocado. Los narcotraficantes no se manejan de esa manera. Ellos compran conciencia con el dinero del narcotráfico, como usted compra conciencia con el dinero que usted tiene en los Pandora Papers. Usted compra conciencia de los periodistas para que le laven su pasado, y ellos compran conciencia de los políticos para que sean serviles a ellos. El narcotraficante no tiene ideología política. El señor Guillermo Lasso está totalmente disociado de la realidad. Ingeniero Maluk, el presidente de la República al parecer no tiene los mejores cuadros para gobernar, porque ya hemos visto que en algunas secretarías de Estado y algunos ministerios desfilan ministros, creo, cada 3-4 meses, y vive cambiando ministros. En el Ministerio de Gobierno ha cambiado varios ministros. En otras secretarías ha hecho lo mismo. Tal vez los mejores cuadros que podría tener, creo, ya no quieren estar dentro del gobierno. Él ha buscado cuadros dentro de su círculo social. Entonces tiene ministras y ministros que pertenecen a su círculo social. Un círculo social caracterizado por una falta total de cultura, de capacidad y de administración de la cosa pública. Han sido buenos para crear dinero, para crear riqueza, para evadir impuestos, para especular con los bonos, con la deuda, para especular en todo sentido, con los productos agrícolas, con los camarones. Han sido tenedores de tierra, le han pagado miseria a los comuneros, han jugado al monopolio con el país y se han cogido la mayoría de las propiedades en Ecuador. Pero esos señores que hicieron eso, totalmente faltos de cultura, de capacidad administrativa, falta de liderazgo y falta de administración de la cosa pública,
no son los adecuados. Guillermo Lasso tiene que abandonar este sistema de poner a su clase social a gobernar, a los lacistas. Claro. Él debe poner a gobernar a la clase media, aunque no la conozca. Que la haga evaluar por una auditoría internacional a los ministros que pone. Pero como él está acostumbrado a comprar conciencia y a decir hágase esto y que eso se haga, o sea, él es un semidios, dueño de la verdad. Entonces este señor Lasso nos va a continuar tirando en el precipicio en que estamos en estos momentos, cayendo por un precipicio, agarrados por los dedos contra las paredes de la muralla de la cordillera. Nos estamos yendo al hoyo, y él no entiende lo que está pasando porque él está jugando presidente. Él conoce a todos los cuadros que gobiernan con el presidente. Él conoce a la de fulanito que es su amigo. No. Él conoce al amigo del barrio donde él vive, que fue el ministro. Pero él no lo conoce en el fondo. Él no lo conoce propiamente como en su capacidad académica, en su capacidad administrativa. No lo conoce en el fondo. Lo conoce en la reunión, en la unión, ¿no? En ese tipo de reuniones lo conoce, en las reuniones de los banqueros, pero él no lo conoce en el fondo. Guillermo Lasso es un tipo que ha vivido encerrado en un banco haciendo fortuna toda su vida. Claro, si no... Entonces, no lo conoce, en el fondo no lo conoce. Lo pone ahí porque son parte de su círculo social. Claro, demostró el día de la entrevista con Carlos Vera que él se puso a discutir con Vera dónde quedaba el río Upano. Están haciendo una obra en el río Upano, sin embargo no sabe dónde queda el río Upano. ¿Te puedes imaginar? ¿Te puedes imaginar un hombre de una falta de cultura absoluta? Entonces elegimos a este presidente. Yo no lo elegí, yo no voté por él, pero la mayoría, del 51%, 52%, en un empate técnico, lo eligió. Y yo estoy proponiendo de alguna manera, en algún momento, a que se considere la posibilidad de cuando haya empate técnico se hagan nuevas elecciones, porque no puede ser que una persona que gane con el 51 o 52% gobierne el país con un casi 50% en contra. Claro. Algún día tendremos que hacer esa reforma electoral, que para ser presidente de la República saque el mínimo del 54%, que ya no es empate técnico. Si en este momento momento se repitieran las elecciones, ¿cómo quedaría Lasso? Último, le ganaría, creo que Galo Lara. ¿Al presidente? Le ganaría cualquiera, Galo Lara, tú, yo. Le ganaría Carlos Vera y le ganaría qué sé yo, cualquiera le ganaría. Él sería el peor candidato en estos momentos. Volviendo a la entrevista de Vera, ¿qué quiso demostrar el presidente de la República ese día? Porque quiso hacerlo quedar un poco en ridículo a Vera por el tema de Alonso. Él lo quiso ridiculizar a Vera cuando Vera le hizo una pregunta quisquillosa, ¿no? Que a él no le gustó. Y entonces él trata de ignorante a Vera. Usted no sabe, usted ignora, usted no es ignorante, creo que le dijo, ¿no? Así es. No me acuerdo si usó la palabra ignorante. Y Vera dijo, dígame lo que quiera. Claro, o sea, de esto usted no sabe, esto sé yo. Cuando el que menos sabe es él, casualmente él. Guillermo Lasso es el que menos sabe. No le supo decir Carlos Vera en ese momento, porque él no es un economista y tampoco es una persona que tiene con esos indicadores alerta, pero no le supo decir, señor, aquí el ignorante es usted, porque el gasto de educación no es inversión.
El gasto es un gasto recurrente, es un gasto corriente, es un gasto anualizado que se lo va incrementando con el tiempo de acuerdo a la normativa constitucional. Entonces, el gasto no es inversión. Usted está totalmente equivocado, señor Guillermo Lazo. Aquí el ignorante parece que usted debió haberle respondido Carlos Vera. ¿Usted no cree que esa entrevista fue arreglada? Claro que fue arreglada, pues. Si a mí hace 20 años Carlos Vera me entrevistó por el tema del Banco del Progreso, y como yo pensaba Banco Progreso o Filamanco, y como yo pensaba diferente que él, al entrar a la entrevista, era Coavisa en esa época, Televistazo, le dije, ¿cómo está Carlitos? Y me dijo, a mí no me diga Carlitos, eso déjelo para el fútbol, porque nosotros jugábamos fútbol en esa época. Y era esos punteros mentirosos que corren por la línea y llegan hasta la última línea y ahí se quedan parados con la pelota. Y entonces cogió y cerró el programa. ¿En serio? Cerró el programa, no hizo nada. Cierra el programa, dijo, no hacemos nada. Ahí Vera no era de izquierda en ese tiempo, ya era de derecha. Era de izquierda. No, hace 20 años ya era, creo, derechoso. No, se quería comer a los de Filambanco, a los de Isaías, era de Apiazo. Ya estaba el servicio de Jaime Nebossi. No, pues si ya había pedido un yate por el cumpleaños. Claro. Y yo soy testigo de algo que nadie ha sido testigo en el Ecuador. Cuando Jaime Nebot no le había pagado un sueldo que él ganaba mensualmente, como $15,000, le renunció delante mía y le dijo, aquí te dejo votada por cuestión de yo me largo a Quito, me dijo, ya no trabajo más para ti, y se fue. Si tuvo la valentía de tirarle la carpeta a Jaime Nebot en esa época, y Jaime Nebot luego lo volvió a llamar, y esto fue delante mío, o sea, yo soy testigo, ¿no? En la oficina de Jaime Nebot, y Jaime Nebot lo volvió a llamar. ¿Por qué no tuvo la valentía de decirle a Guillermo Lazo, oye, aquí el ignorante eres tú, pues? ¿Por qué no tuvo esa valentía? ¿Por qué no fue capaz de decirlo ahora? ¿O es que la testosterona se la han ido reduciendo con el tiempo? Aunque no es así, porque en el insulto que le pegó al camarógrafo, Alonso, le sobraron testosterona, parece. O sea, todas las que tenía concentradas se le salieron ahí. A lo mejor para recuperarla va a necesitar un año más. Tal vez no quiso confrontar porque venía de una situación que había recibido mucha crítica en las redes sociales, Carlos Vera. Puede ser, pero de que es un energúmeno, es un energúmeno. Eso yo se lo puedo decir. Yo con él he tenido dos problemas. Claro que después hemos vuelto a hacer las paces. ¿Son amigos ahora? Somos amigos del fútbol, como dice él. Pero si él fuera agradecido, debería estar bien agradecido conmigo, no le pegué unas patadas cuando jugaba fútbol. Además de malo, ¿no? No tiene la condición física para ser futbolista. Pero yo me arrepiento de no haberle pegado su buen par de patadas en las canillas. Estamos dialogando con el doctor Omar Maluk, docente investigador. Doctor, pasemos al tema de la consulta popular. El presidente de la República, después de que la Corte Constitucional le rechazó las dos preguntas, la primera y la 6, vuelve a insistir con la pregunta 6, que la divide en dos. La pregunta 6 es la joya de la corona, todos sabemos. Ese es lo más importante de la consulta para el presidente Lazo. El resto son preguntas inductivas para que la gente vote y a ver si alcanzan los votos para ganar la pregunta 6, que al parecer no sabemos si la Corte se la terminará aprobando, aunque la han dividido en dos. ¿Qué va a pasar con esa pregunta, doctor, primero? Repíteme bien la división que han hecho, ¿no? Eso no lo ubico bien. Bueno, no tengo a la mano en este momento la división, pero esa pregunta del Consejo de Participación Ciudadana
la cual Sí. prácticamente la Asamblea es la que iba a nombrar a las autoridades de control, y como la Corte Constitucional se la rechazó, ahora él la divide en dos, pero casi que no cambia nada esa pregunta. Por ahí hay ciertas cosas como para que la Corte le diga, a ver si le da el sí y pueda ir a la consulta que él ha propuesto al pueblo ecuatoriano. A ver, Guillermo Lasso, junto con los demócratas cristianos, los maguadistas, llamados por mí, yo les puse los maguadistas, fueron los que hicieron la campaña por el no para la institución, para desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana. Si te acuerdas de eso, ¿no? Claro. Ya. Él fue, como Guillermo Lasso, el que lideró esa campaña en contra. Entonces eso es algo que él lleva adentro, que debe desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, por una simple razón: no ganó ningún puesto ahí. Nunca ganó un puesto. No, pues ahí lo tiene Ulloa. No ganó. No ganó porque por el método de Bond y todo eso que hicieron ahí, se quedaron fuera todos los recreos. Ya. ¿No? Ahora, él ha logrado controlar ahora el Consejo de Participación Ciudadana para que sea dócil a él, amigo de él. Y lo que pretende ahora es devolverle los poderes que tenía la Asamblea Nacional de elegir las autoridades de control en el Ecuador. Su presencia de compañías, su presencia de bancos, el asunto de la Fiscalía, el Contralor General del Estado, todo eso. Él quiere coger ese poder. Él quiere quitarle ese privilegio y cogerlo y devolverlo a la Asamblea Nacional. Pero él tiene ahora minoría en la Asamblea Nacional. ¿Y cómo va a ser? Yo no sé qué es lo que quiere, porque realmente seguramente tiene alguna alianza escondida. Porque Guillermo Lasso necesita urgente tener un contralor y un procurador de su lado. Totalmente. Y en el momento del Consejo de Participación Ciudadana elija un nuevo contralor, va a tener problemas. Porque supongo que esas ternas son enviadas a la Asamblea, ¿no? Claro. Y ahí él tiene minoría. Entonces, Guillermo Lasso está en una cadena de perdición. Él ya perdió el gobierno, ya perdió el control de todo, ya no tiene nada. Y está tratando de sobrevivir. Y esa consulta para mí es un intento de decir: ya no tengo el 10%, tengo el 30%, tengo el 40%, tengo el 50%, en función de los resultados de la consulta. Pero ya el Consejo de Participación Ciudadana ya perdió su propuesta de eliminarlo. Ya la perdió. Y la volverá a perder, porque el pueblo no quiere devolverle más poderes a la Asamblea. Si usted le pregunta al pueblo ecuatoriano si la Asamblea debe tener más poderes, le va a decir que no. Pero ahí manda la pregunta, una de esas preguntas es reducir el número de asambleístas. Reducir el número de asambleístas para perjudicar a la provincia de Guayas es de entrada perder la votación. Porque con esta propuesta de reducción del número de asambleístas... Pero ahí reduce a las provincias más pequeñas, es que les va a quitar más asambleístas. ¿Y le quita a Guayas? A Guayas también le quita, pero las más perjudicadas serán las pequeñas. Es que cuando le hagan la tablita, con la propuesta de él, alguien que le haga la tablita, yo la he hecho totalmente, la tablita, prácticamente la zona de la sierra pasa a controlar la Asamblea Nacional. Todo lo que es la región interlatina. Claro, porque son más provincias. Son mucho más provincias. Y está quitando poder a las provincias grandes de la costa, sobre todo a Guayas y a Manaví. Claro. Entonces, ¿cómo piensa que va a ganar esa pregunta? Imposible. La gente de Guayaquil, de Guayas, de Manaví, de Esmeralda, del Oro, van a protestar, van a reclamar. Correcto. Doctor, en la recta final ya de esta entrevista, el tema político, ¿cómo lo ve para las seccionales? Por lo menos en Guayas.
lo veo peleado. Yo pienso que ha bajado la popularidad y el grado de aceptación de Cintia Viteri. Por otro lado, pienso que ha subido Aquiles Álvarez. Y entonces se está disminuyendo la brecha entre Cintia, Jimmy Jairala y Aquiles Álvarez. ¿A qué factor usted le da de que haya bajado Cintia? Bueno, las ridiculeces, las ocurrencias, la falta de respeto a la ciudad con su falta de formalidad en las sesiones solemnes, la falta de atención a las necesidades del pueblo guayaquileño. Hay muchas cosas que ha prometido que no las ha cumplido y que la gente la tiene entre ceja y ceja. Ya se percibe algo que nunca antes se había percibido, que existe corrupción generalizada en el municipio de Guayaquil. El tema de las vallas. El tema de las vallas, el tema de meter a su familia en la municipalidad, cosa que nunca hizo Jaime Nebot. El tema de... Eso es hacerle un daño a la propia familia, ¿no? Sí. Su marido, su nuevo marido, la hermana, la sobrina, la hija, de alguna manera esta señora está desprestigiada y eso le va a pasar factura. Y por otro lado tenemos un Aquiles Álvarez que en la medida que él se logre identificar con Rafael Correa va a poder llegar a los umbrales del 25%. Ahorita yo calculo que va a estar alrededor del 19-20%. Y un Jimmy Jairala que tiene una votación dura casi, bien fuerte, estancada en el 26-27%, con posibilidad de llegar al 30%, ¿no? Si es que no está ya en el 30%, porque yo te recuerdo, Jaime, que yo no hago encuestas de mes de julio. Entonces ya he perdido un poco el feeling de lo que está pasando realmente. Pero yo veo que esa brecha se va a disminuir. ¿Y en la prefectura? En la prefectura, cuando hice la encuesta en el mes de julio, estaba Nicolás Lapenti arriba y segunda estaba la señora González. Que una persona que prácticamente no convence al pueblo ecuatoriano, ¿no? Para votar pasivamente por ella. Y cuando ya salió Vanegas de la lucha, básicamente de la prefectura, por el tema de los personas, empezó a subir a Andrés Gushberg. Y yo le dije a Pepi, tu rival no era Susana González, tu rival es Andrés Gushberg. Se lo dije personalmente. Bueno, y esa candidatura le parte también la votación a la señora González. De parte de la señora González por su vertiente social cristiana, de Gushberg, que fue elegido, y de parte porque se coge también los votos de Vanegas, que tenía un 21%. Entonces prácticamente ahí también hay otro trío que está peleando el puesto, que a mi criterio está primero Nicolás Lapenti, luego quizás ya Gushberg con Susana González en un empate técnico. Correcto. Doctor, este fin de semana se da la elección en Brasil, la segunda vuelta. ¿Cómo ve usted el tema en Brasil? Se está polarizando fuertemente la final, algo similar a lo que pasó en Ecuador. La guerra sucia contra Lula está muy parecida a la que le hicieron aquí a Arauz. Pienso que puede llegar a una final de tipo de empate técnico como en Ecuador, y ese 3 o 4% indeciso podría estar decidiendo quién sea presidente, ¿no? Doctor, pero ¿usted cree que llega una final cuando Lula sacó el 48% y Bolsonaro sacó el 43%, solo puede crecer uno? ¿Usted no cree que deben de crecer los dos? Claro que van a crecer los dos, pero fíjate lo que pasó en el Ecuador. Porque ya a Lula le falta un 2% para ser presidente. Ya, claro que sí. Lo que pasa es que las masas de vez en cuando se mueven hacia un solo lado.
Mira lo que pasó en Ecuador. En Ecuador había un 24% de votos nulos, indecisos y nulos. De ese 24%, 8% se movió a favor de Lazo. ¿Cuándo se movió a favor de Lazo? Cuando Arauz hizo el acuerdo con Jaime Vargas de la Condaye, cuando se fue César Monge a meter a las comunidades indígenas a ofrecer el oro y el moro, y cuando Lazo empezó a hacer acuerdos hasta con el diablo, si es posible, con tal de llegar, con tal de ganar. Entonces se dio ese fenómeno que se movió ese 8%, sobre el cual yo todavía tengo mis dudas, pero ya hay dos posibilidades, dos hipótesis. Una, el 8% se movió todo hacia Lazo, o parte de ese 8% se lo movieron a favor de Lazo, alguna mano negra en el tribunal. Pero con eso logró Lazo revertir una situación que estaba de 52 a 48, él la revirtió al revés, 52 para él y 48 para el otro. En estos momentos yo pienso que Lula está 53 a 47, o 54 a 46. Ese más o menos va a ser el resultado, ¿no? Sí. Ese claro. va a ser 54 a 46 o 53 a 47. Pero puede suceder algo, no sé, algún error, alguna declaración que haga que ese error se invierta. Te recuerdo lo que pasó con Jaime Nebot y Adalá Bucarán, cuando Leópolis de Quevedo habló de que las putas de los maricotes votaban por Adalá. Claro. Pasó eso. Estaba Nebot en el 53 y Adalá en el 47. Y con esa declaración se revirtió, sí recuerdo, ese error. Porque ese 6% de personas, que son dos errores, si el error es 3%, dos errores son el 6%, ¿no? Ese 6% que representan dos errores de estimación, que son, el error de estimación es algo que no es predecible, ¿no? Es algo que tú no lo puedes predecir. Entonces, si ese 6% se mira para un lado, cambia todo, porque 6 menos para el uno y 6 más para el otro. Y si eso puede suceder en Brasil, yo creo que sí es posible. Ahora, yo personalmente quiero que gane Lula, ¿no? Porque ya estos modelos derechistas saturan a las sociedades. Los grandes empresarios exprimen durante 4 años o 5 años a la sociedad. Se producen mayor concentración de poder y de riqueza en un segmento y mucho mayor pobreza en otro. Entonces estos modelos derechistas son buenos en el largo plazo, en la medida que se dé un fenómeno cada 3, me explico, como pasó en Chile, no sé si te acuerdas de Chile. Así es. Ganaba a la izquierda, luego a la izquierda, luego a la derecha. Luego a la izquierda, luego a la izquierda, luego a la derecha. Es decir, 2-1. Es decir, cada 3 años que venga un derechista, viene bien para sacudir a las bases sociales y que se mantengan alerta de todos los abusos de la derecha ecuatoriana, brasilera, chilena, etc. Doctor, y con todo lo que está viviendo el país, ¿usted cree que el próximo gobierno, o le pregunta a usted, de qué línea puede ser el próximo gobierno? Es centro izquierda, indudablemente. No lo piense 2 veces. ¿Y de qué ala vendría? Mira, va a pasar algo parecido a lo que pasó en Chile. Va a aparecer un candidato a los Bukele, ¿no? Que puede ser Otto Sonnenholder, que va a aparecer con un discurso parecido al de Bukele. ¿Pero Otto es de izquierda? De derecha, puede ser más derechista que el calzoncillo del Papa. O sea, ese es súper derechista. Ahora, y por otro lado aparecerá algún candidato de izquierda que realmente que vaya a querer enfrentar a esta derecha, como pasó en Chile, ¿no? En Chile no se enfrentó un comunista contra un ultraderechista.
Algo así podría pasar en Ecuador en la próxima elección. Bueno, hay que esperar, ¿no? Esperemos cuánto, 3 años todavía. Casi que 3 años. 3 años, sí. Lazo va a terminar sus 4 años, ¿no? Yo me atrevo a anunciar que podría haber un enfrentamiento político entre el candidato de la ultraderecha, que sería Otto Sonnenholder, y Leonidas Issa como candidato de la izquierda. Hay que ver qué va a pasar, ¿no? Y ahí sí, yo personalmente me voy con el del Poncho. Esperemos a ver qué pasa todavía. Vamos a ver si este gobierno termina los 4 años también. Ya, Jaime. Le envío un abrazo, doctor. La próxima, Igualmente. ¿cuándo llega a Guayaquil? Disculpa, porque estamos aquí en una convención en la UTM Ya. y todo el mundo está dando conferencias por Zoom. ¿Cuándo regresa a Guayaquil usted? Yo regreso posiblemente en una semana más o en 10 días más a Guayaquil. Bueno, la próxima entrevista espero tenerlo acá en estudios. Y si en estudio sí me gustaría ir. Yo tengo ahí un cafecito pendiente con Carla. Por supuesto. Y con usted, obviamente, ahí de árbitro, ¿no? Seguro que sí. Ya, Doctor, le envío un abrazo. Chao, suerte. Gracias al doctor Omar Maluk, docente investigador. Hemos hablado de la coyuntura política del Ecuador, la situación que vive el gobierno, tantas cosas que se analizan con el doctor Maluk.